participaciones que vamos a estar haciendo el día de hoy en esta mesa de empleo e inclusión laboral, con base en la cual se construirá parte del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pues muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, quisiera agradecer y presentar a mis colegas que me acompañan el día de hoy en el Presidium. Tenemos la participación y presencia de Ernesto Barboa de Bioparques de Occidente. Muchas gracias. También nos acompaña Raúl Mellar de Canacintra. Gracias. Mi colega Tereso Medina de la CTM. Nos acompaña mi colega Arturo Daniel Contreras del Instituto Nacional de Migración y Edith Zavala de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, muchas gracias a todas y todos. Yo me voy a permitir dar una primera intervención y después daré la palabra a nuestras y nuestros colegas para después abrir una ronda de participación y una ronda de reacciones por parte de nuestros y nuestras ponentes. Bien, lo primero que quiero hacer es agradecer al gobierno de Oaxaca, del estado de Oaxaca, por su apoyo, por su anfitrionía para la organización de este foro Gobernanza con Justicia y Participación Ciudadana. Asimismo, reconozco el compromiso de todas las personas, dependencias y organismos internacionales participantes para darse cita el día de hoy aquí en esta importante mesa de diálogo, como ya mencionaba, el tema empleo e inclusión laboral. Esta mesa nos permitirá definir el Plan Nacional de Desarrollo en lo que respecta a la materia laboral, por lo que también agradezco y saludo con mucho gusto a las personas que también nos siguen por la transmisión a través de las redes sociales y otros medios de comunicación. Quisiera hacer un breve recordatorio de que en las redes sociales del gobierno federal pueden encontrar el vínculo para mandar sus proyectos y aportaciones por escrito también al Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de lo que podamos dialogar el día de hoy. El tema laboral es y ha sido fundamental para el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo ha incluido entre sus prioridades, así como también lo han hecho el secretario de Trabajo, Marat Bolaños, y la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Kia Chávez. El Plan Nacional de Desarrollo es un documento, y para brindar un poco de contexto, que es de gran importancia ya que será el instrumento rector de este segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública en México. Es por ello que les hemos convocado a esta mesa de diálogo en la que hablaremos sobre empleo e inclusión laboral, con la certeza de que sus valiosas aportaciones nos permitirán definir de manera conjunta y clara acciones en favor de las y los trabajadores en nuestro país, siempre privilegiando a quienes más lo necesitan. En este sentido, desde el Servicio Nacional del Empleo, que tengo el honor y el orgullo de encabezar, queremos continuar promoviendo la inclusión laboral de todas las personas que buscan trabajo, así como fortalecer los programas de apoyo a grupos vulnerables e históricamente vulnerados como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad. Quiero hacer especial énfasis en incluir estos sectores que históricamente han sido oprimidos y que el Estado mexicano tiene una deuda importante con respecto a las condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. En este sentido, quiero iniciar el diálogo presentando un panorama nacional, un panorama básico, que es la base de la construcción, de la planeación, pero también quisiera comunicarles que este diagnóstico para nosotros representa una ventana de oportunidad histórica. La población que se encuentra en busca de una oportunidad laboral hoy, así como los resultados de los indicadores de empleo y de las acciones impulsadas por el Gobierno de México en la materia, permiten tener entonces un contexto óptimo para la generación de políticas públicas en favor de las y los trabajadores. ¿A qué contexto me refiero? Me refiero, por ejemplo, a la tasa de desocupación que actualmente se encuentra en 2.7% al cierre del 2024. Esta tasa de desocupación es una de las más bajas en todo el mundo y significa que del total de personas en edad de trabajar, únicamente, que son 61 millones, un poco más de 61 millones de personas en edad de trabajar, la población económicamente activa,
Únicamente 1.84 millones de ellas se encuentran en situación de desocupación. Es decir, están en busca activa de un empleo o en disposición de tenerlo. Ahora bien, yo digo que únicamente 1.8 millones, pero en realidad son muchísimas personas a quienes también debemos orientar nuestros esfuerzos para acercarles las oportunidades de empleo y proveer o facilitar las condiciones y entornos laborales incluyentes. Otro dato importante es la tasa de participación, que ronda al cierre del año pasado cerca del 60%, un poco más, que quiere decir que de cada 10 mexicanas y mexicanos en edad de trabajar, 6 cuentan con un empleo u ocupación productiva. Ahora bien, con respecto a estos niveles históricamente bajos de desocupación, también existe un reto importante que debemos enfrentar durante este sexenio y seguir enfrentando durante este segundo piso de la Cuarta Transformación, que es la formalización del empleo. La informalidad permea y afecta a las y los trabajadores al inhibir el pleno goce de derechos y el acceso a servicios que brinda un empleo formal. Digamos pues entonces que este contexto histórico es nuestro punto de partida y sobre el cual estaremos planeando las acciones que dialogaremos el día de hoy. Es un panorama pues que también es resultado del primer periodo presidencial de la Cuarta Transformación, que se basó en 5 ejes en lo que respecta al mundo laboral y que resultó en este contexto que les comparto ahora. ¿Cuáles eran los 5 ejes de este primer piso? La inclusión laboral de jóvenes. Se capacitó a cerca de 3 millones de personas jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ustedes conocen muy bien, y que es un programa emblemático y referente a nivel internacional en materia de empleo juvenil. Además, el beneficio que trae a las y los jóvenes mexicanos es el impulso para iniciar una vida laboral. Como ustedes saben, está esta problemática de que las personas jóvenes no pueden encontrar empleo porque no tienen experiencia y no pueden adquirir experiencia si no tienen empleo. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro rompe este ciclo y permite entrar al mundo laboral a muchas personas jóvenes. El segundo pilar durante el primer piso de la Cuarta Transformación fue el impulso a la democracia sindical y la negociación colectiva. La reforma laboral ha permitido fortalecer los procesos democráticos para impulsar una verdadera representación de las y los trabajadores en este país, siempre de la mano de los representantes de las y los trabajadores, el sector sindical y también de la mano de las y los empleadores, el sector empresarial. Un tercer eje, como mencionó el secretario en su discurso de apertura, fue la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Como ustedes saben, este salario mínimo ha tenido un incremento de 160 pesos, descontando la inflación, equivalentes a 135% de su recuperación en el poder adquisitivo. Esto significó que en 2018 se ganaba un salario mínimo de 88.36 pesos y para 2025 este salario representa 278 pesos con 80 centavos. Un cuarto pilar fue la dignificación del trabajo y el cumplimiento de la normatividad laboral. Como ustedes saben, se actualizó la normativa federal y se desarrollaron acciones para la regulación de empresas de outsourcing, así como para impulsar acciones de autoinspección. El quinto pilar fue la inserción en empleos formales de las y los mexicanos. Y aquí pues pondré especial énfasis, ya que desde el SNE, el Servicio Nacional de Empleo a mi cargo, con su gran equipo en todo el país, hemos desarrollado acciones para facilitar la vinculación de personas buscadoras de trabajo en empleos formales, así como para la concertación de vacantes con el sector empresarial mexicano para su promoción y cobertura. En el segundo piso de la Cuarta Transformación y con base en estas estrategias, se va a dar continuidad a la política laboral. Es decir, nos encontramos generando un plan nacional de desarrollo que no representa un cambio de rumbo con respecto al sexenio anterior. Representa más bien la continuidad de una agenda que se ha aprobado funcional, que ya se ha establecido y una agenda por la que votaron millones de mexicanos y mexicanas en esta última elección. De manera puntual me refiero al Servicio Público de Empleo en México, es decir, al SNE, el cual fundamenta su actuación tanto en la Constitución Política como en la Ley Federal del Trabajo. El SNE opera acciones para impulsar la vinculación entre personas buscadoras de empleo
y aquellas vacantes que el perfil laboral es compatible, ya sea en México, y como ustedes saben también tenemos un histórico y muy significativo programa de intercambio de trabajadores con Canadá, con Alemania y con Estados Unidos. Dichas acciones se operan, y sería imposible hacerlo de otra manera, de manera muy coordinada con los gobiernos estatales, con quienes hemos hecho alianza para potenciar el quehacer institucional en beneficio del pueblo de México. El SNE, el Servicio Nacional de Empleo, a través de sus 167 oficinas en el país y con un equipo de trabajo de más de 2.600 personas consejeras laborales, brinda asesoría y atención personalizada tanto a las personas buscadoras de trabajo como a las empresas que ofertan sus vacantes. Como ustedes ven, el Servicio Nacional de Empleo es una fórmula en donde todas las partes involucradas ganan. Es un modelo de ganar-ganar. El SNE cuenta con 2 áreas estratégicas, ya decía yo, en lo que respecta a la vinculación nacional y a la movilidad laboral, que puede ser tanto nacional como internacional. También está el programa de jornaleros agrícolas que está ahí en el SNE. Ahora, en lo que va de esta cuarta transformación, a través del SNE se ha atendido a 14 millones de personas, logrando la colocación de 2.3 millones de ellas. Se destaca que del total de personas atendidas, 42% son personas jóvenes y el 44.3% son mujeres. En el mismo sentido, 33.6% y 39.8% de las personas colocadas son jóvenes y mujeres respectivamente. Un tema más que quisiera agregar a la agenda, y también agradeciendo mucho la presencia del Instituto Nacional de Migración, pues es justamente el fenómeno migratorio y cómo esto permea, al mundo laboral. El fenómeno migratorio que hemos vivido durante los últimos años ha hecho que México pase de ser un país tradicionalmente de origen y tránsito a convertirse también en un país de destino. Lo anterior ha implicado la necesidad de ampliar los servicios de intermediación y movilidad laboral para estas personas que se encuentran en contexto de movilidad. Al respecto, quiero destacar la creación durante la administración anterior de la plataforma México Te Emplea, en la que se prioriza la vinculación laboral de personas migrantes, destacando en ello la especial difusión de los derechos laborales y la prevención de fraudes. Con ello, el Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sostiene la tradición humanitaria y solidaria que México ha tenido históricamente. Nuestra apuesta es reforzar los trabajos para lograr una migración y una movilidad laboral ordenada, segura y regular. En este contexto, pues hemos realizado un diagnóstico que nos permite plantearles a ustedes un primer saque para este Plan Nacional de Desarrollo. El diagnóstico en lo que respecta al Servicio Nacional de Empleo tiene que ver, por una parte, con los desajustes y fallas que prevalecen en el ámbito laboral. Esto tiene que ver con la falta de acceso a la información que tienen tanto las personas que buscan trabajo sobre las vacantes como las empresas para hacer llegar estas vacantes a los perfiles adecuados y hacer la vinculación laboral. Quisiera destacar de manera clara un segundo aspecto de este diagnóstico. No es solo falta de información en el mercado laboral, sino visibilizar y tener muy claras las desigualdades estructurales basadas en estigmas y discriminación que generan sesgos y dinámicas sociales que afectan a grupos en específico, grupos que históricamente han sido vulnerados. En este sentido, ¿cómo se ve la continuidad en este segundo piso de la cuarta transformación? Tiene que ver, pues, con seguir apoyando a estos grupos vulnerables, pero también focalizar y dar mayor énfasis a algunas de estas poblaciones. ¿A qué poblaciones me refiero en particular? En primer lugar, a las mujeres que son el foco de este sexenio, y particularmente me quiero referir a las mujeres mayores de 40 años e introducir la discusión que nuestra presidenta ha colocado de manera muy clara sobre el sistema de cuidados y los trabajos no remunerados. Tenemos muchas mujeres en nuestro país que por cuidar a las familias tradicionalmente se encargan de las labores de cuidado
labores de cuidado que no siempre son reconocidas y la mayoría de las veces no son remuneradas. Cuando estas mujeres quieren reintroducirse al mercado laboral, hay una serie de obstáculos que enfrentan y que están atravesados por estigmas, por desconocimiento y por discriminación. Queremos poner el foco ahí. También queremos poner el foco en las personas jóvenes y en las personas de los pueblos originarios y afrodescendientes. Quiero hacer especial mención de que el enfoque en la igualdad sustantiva, con especial enfoque en género, y los pueblos originarios y afrodescendientes son dos de los ejes transversales que incluirá el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, todas las acciones, las líneas de acción que se establezcan en este plan tendrán que estar atravesadas por estos dos temas transversales. Ahora bien, ya para cerrar, quisiera decir que el gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, dará, como ya he dicho, continuidad a la política laboral desde la perspectiva del humanismo mexicano. ¿Por qué? Porque ha demostrado que este enfoque, el humanismo mexicano, privilegiar la atención a las y los pobres, da resultados favorables. En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 contempla el objetivo de la promoción de condiciones de trabajo digno para todas las personas trabajadoras del país en su eje economía, moral y trabajo que discutimos el día de hoy. Para nosotros es fundamental mantener el diálogo para que juntos podamos construir una ruta idónea para delinear acciones e impulsar el empleo formal y romper con las condiciones que merman el disfrute de un empleo en condiciones dignas y el pleno acceso a derechos. Las acciones que juntos y juntas acordemos el día de hoy, en todo momento deberán mantener el enfoque de derechos humanos, del humanismo mexicano y la igualdad sustantiva, a efecto de garantizar que las poblaciones más vulneradas sean quienes reciben los mayores beneficios de la política en materia laboral. De lo contrario, estaremos reproduciendo esquemas de desigualdad. Con esto yo cerraría este primer mensaje, invitándoles a que por favor participen y como primera intervención de nuestro presidium le daré la palabra a Ernesto Borboa, que nos acompaña por parte de Bioparques Occidente. Por favor, Ernesto, tendremos intervenciones de máximo 10 minutos y después iniciaremos con una ronda de preguntas en donde les invitamos a participar. Adelante, Ernesto, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes, mesa del presidium, mucho gusto a todos. A mí me toca representar a la parte agrícola. Somos una empresa que tiene ya más de 40 años en el mercado y estamos establecidos en Sinaloa y en Jalisco y en La Baja. Nosotros actualmente empleamos a más de 4.500 empleados jornaleros en nuestra operación de Jalisco. ¿Y qué encontramos de fortalezas en nuestro sector? Bueno, pues bendito Dios, en este país tenemos un marco legal bien afianzado, tenemos instituciones laborales que nos apoyan en el sector, un sistema de seguridad social que nos ha ayudado al sector agrícola a través de un decreto gubernamental y tenemos la oportunidad de proveernos de gente de toda la República Mexicana. Hoy Oaxaca para nosotros representa el tercer estado con mayor número de jornaleros en nuestra empresa. Tenemos a Guerrero y Veracruz en segundo lugar. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo lograr que esas personas que vienen de la informalidad seamos atractivos para ellos? Nosotros en nuestra empresa proveemos de alojamiento, son viviendas para 4 personas, luz, gas, agua, todos los servicios sin costo para el trabajador. Proveemos de un contrato mínimo de 6 meses y se pueden quedar mucho tiempo, lo que deseen, pero nuestra cultura migratoria del sector jornalero, un día están en Jalisco, un día están en Sinaloa, un día están en La Baja, Sonora y así sucesivamente. ¿Qué tenemos nosotros respecto a la desigualdad salarial? Primeramente, logramos ya más de 6 años tener un pago por rendimiento, que la gente gane lo que uno desea. Si ustedes saben, acaba de subir el salario mínimo. El salario de jornalero establecido es de 315.19. Nosotros hoy cerramos diciembre con un promedio de 460 pesos diarios. Proyectamos para este año andar entre los 500 y 550 pesos. Esto nos permite estar casi
1.6 veces por encima del salario mínimo de jornalero. Y esto es lo que estamos ofreciendo. Y aún así, hay gente que no quiere ir a trabajar. Y hace un rato que conocí a la señorita Edith, creo que las bases fundamentales para que la gente se adapte a un trabajo es la formación y la capacitación en sitio. Que podamos proveerles a la gente de un trabajo donde aprendan a hacer las labores culturales de trabajo, pero sobre todo que puedan percibir un salario digno, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos? Invertir mucho en educación y formación. Nosotros en nuestras instalaciones contamos con escuelas para los hijos de nuestros trabajadores, buscando que busquen otra trayectoria, más allá de lo que los padres les han conseguido. Aún así, hay mucho por recorrer. El fomentar que el trabajo en el campo está buscando automatizarse, pero no deja de ser un trabajo donde las manos se tienen que meter. Y por otro lado, ya estamos nosotros tocando y haciendo pruebas piloto. Ya tenemos ahorita trabajando con nosotros 8 haitianos, están regularizados con toda su documentación, y fue una labor que logramos a través del Servicio Nacional del Empleo en la Ciudad de México, el Consulado de Haití, el Seguro Social, el SAT, para lograr que estas personas puedan estar trabajando con nosotros. Ya tienen ahorita 7 meses de antigüedad. Y el otro tema que nosotros estamos buscando es cómo sobrepasar. Hace 5 días en LinkedIn, la publicación de CEO decía que México ya estaba en el 6º lugar de salarios, están ganando al mes 10,000 pesos. Hoy nuestra empresa ofrece arriba de 13,000 pesos. Creo que somos una buena opción y andamos buscando cómo hacer sinergias con todos los sectores. El sector de transformación lo necesitamos nosotros adentro. Tenemos transportes, tenemos que arreglar máquinas, tenemos empaques, estamos muy ligados, la metalmecánica también. Y al final, ¿cómo logramos como sector ser una sinergia para que todos es un ganar-ganar? Por último, y algo que yo quisiera agregar, se vienen cosas muy importantes para el sector. Una reforma que nos representa un costo muy elevado, pero que vamos a buscar como si nosotros desde el sector agrícola. Nomás para que se den una idea, a nosotros todos los cambios laborales que tuvo que ver con las vacaciones, la prima vacacional, un nuevo punto que está todavía en el tintero de la revisión, que son darle alimentos en el trabajo, pues nos va a representar un costo de 67,000 pesos por persona. Si eso lo multiplican por 4,000 que tenemos ahorita, es un costo que se nos va a incrementar, y lo que tenemos que sacar es de lo que vendamos. Y es un producto que es un commodity que depende de la demanda. Entonces sí, son cosas que se nos vienen muy importantes, ¿no? Y que puedo ampliar en un momento más con mis compañeros, tengan su última palabra. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Ahora daré la palabra a Tereso Medina Ramírez, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México. Por favor, adelante, Tereso. Gracias, Claudio. Realmente, para la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, quiero primero desear, a nombre de la propia CTM, a nombre de nuestro secretario general, don Carlos Aceves del Olmo, un cordial saludo a todos los ponentes y presentes en esta gran mesa que se titula Empleo e Inclusión Laboral. Y pensando en voz alta con ustedes, retomando el tema de inclusión, precisamente la CTM agradece porque esta es una muestra de inclusión laboral en donde la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2530, sin duda alguna, los trabajadores de México, trabajadoras y trabajadores, tienen un papel fundamental en el desarrollo económico del país, cultural y social, educativo y de toda índole. Primer punto. Segundo punto, también igual, le pedimos a nuestro titular de la unidad del Servicio Nacional del Empleo, Claudio Fraustro, que le haga llegar un saludo a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, precisamente porque a partir de esta consulta
de este foro, vemos la oportunidad estelar de que el Plan Nacional de Desarrollo esté en la mesa, en el centro de la mesa, los intereses de los trabajadores de México. Y a partir de ahí coincidimos, como lo dijo el secretario del Trabajo, Marat, ahora en el inicio de estas mesas de trabajo, en donde parafraseó a nuestro ahora expresidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dijo? Que sin trabajadores y trabajadoras no hay progreso. Y sin progreso, entonces, no hay avances para el país. Yo agregaría que los trabajadores organizados en los distintos sindicatos de México, hoy estas organizaciones están llamados a reinventarse, a estudiar su papel histórico y a poner en la mesa de este diálogo nacional tripartito los intereses que representan las organizaciones sindicales, pensando siempre en que lo mejor que tiene nuestro país son los trabajadores y trabajadoras de México. Es el mejor capital humano que tiene el país. Es más, los trabajadores tenemos en nuestro país, o nuestro país está integrado por trabajadores manuales, intelectuales, del campo y de las ciudades. Sostiene la CTM que todos somos trabajadores, en el distinto rol de la economía nacional y en el distinto rol de nuestro quehacer histórico en este país. En particular, sostiene también que hoy por hoy los sindicatos tienen un papel relevante porque es la institución que regula la relación laboral entre sindicato, trabajadores, empresa y yo diría gobierno. Aquí cito el mandato de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cuyo hoy me da mucho gusto volver a compartir la mesa con Edith Zavala, que representa la Organización Internacional del Trabajo, en donde la organización recomienda, a mi juicio, entre otras para las organizaciones sindicales, tres elementos fundamentales en su quehacer y en su papel de desarrollo. El primero, unidos todos para que México tenga un trabajo decente, un trabajo digno. Segundo, todos unidos para que tengamos y avancemos en los salarios dignos. Y tercero, para lograr ese elevado propósito, sostenemos que todos tenemos que trabajar en lo que denominamos la humanización del trabajo. Tenemos que humanizar la política para que por esa vía le demos un jalón histórico al avance económico-social de México. La CTM propone 3 puntos rápidamente, los voy a señalar, en este Plan Nacional de Desarrollo. El primero, que nos preocupemos los sindicatos por promover la igualdad y la inclusión laboral. Es decir, que nos sumemos a la defensa de los grupos vulnerables y que, de alguna manera, también igual en las organizaciones, impulsemos la participación de las mujeres y los jóvenes, como también igual que incluyamos a las personas con diversas discapacidades. Hay un tema importante, aprovechando la presencia del Instituto Nacional de Inmigración, aquí con Arturo Daniel. Hoy, a unos días de toma de protesta del presidente norteamericano, creo que es el día 20, creo que tenemos que estar muy alertas con las migraciones y la repatriación de hermanos mexicanos para poder lograr la inclusión en el mercado laboral si es preciso. De todas maneras, aún que sean hermanos de otros países latinoamericanos, pasarán por México. Y todos en Latinoamérica somos hermanos para poder hacer políticas públicas y poder garantizar también en la inclusión el bienestar para todos aquellos migrantes, trabajadores, hermanos que por una causa o la otra están en Estados Unidos y que pueden estar en ese riesgo. El segundo punto tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Y aquí los sindicatos
tienen la herramienta fundamental de la negociación colectiva, las auténticas negociaciones colectivas. Y a través de esa negociación colectiva podemos incluir en lo que avanzamos legalmente en los derechos laborales y humanos de los trabajadores, en la Ley Federal del Trabajo o en la Constitución General de la República, artículo 123, podemos avanzar en prestaciones y beneficios que nos lleven a la inclusión laboral de toda diversidad de trabajadores, sin distingo de raza, credo, nacionalidad, partido, es decir, una inclusión integral de los trabajadores para poder avanzar en este reto fundamental. Y en ese sentido, la defensa de los derechos laborales de los trabajadores, sin duda alguna, será una defensa permanente orientando a los trabajadores más vulnerables de los distintos grupos que hemos señalado. Tercer punto, también igual, los sindicatos estamos llamados a unirnos con el gobierno, con los empleadores, con la sociedad, con los actores de todo el rol del mundo del trabajo, para que podamos avanzar y cerremos la brecha en la desigualdad salarial económica. Aquí sostengo que hoy por hoy, a salario igual, trabajo igual, y que sea el talento, la destreza y la capacidad de los hombres y las mujeres las que se pongan en el centro de la mesa y por esa vía eleven sus condiciones y su calidad de vida, tanto económica como social, cultural y educativa en este sentido. Cuarto punto, el fomento de la formación y la empleabilidad. Creo que el mejor camino, uno de los mejores caminos, es continuar con la tarea permanente, noble y a veces ingrata, de la formación de nuevos cuadros sindicales, de nuevos líderes, pero también en la formación permanente de hoy por hoy en el actual mundo del trabajo. No nos olvidemos que los sindicatos de México estamos enfrentados también al reto de la globalización. Estamos enfrentados también a la transición justa de empleos más amigables con el medio ambiente, de empleos verdes, como seguramente Edith lo va a señalar. Y en ese sentido también estamos enfrentados a diseñar una estrategia digital que nos lleve a conectarnos con los jóvenes trabajadores de México. Ahí está el reto de la robótica, la automatización y la inteligencia artificial. Quinto punto y último, en la participación de la política pública. Aquí, los sindicatos de México serán siempre los mejores interlocutores para aterrizar todas las políticas públicas que nos lleven, a mi juicio, y con esto termino, a tres caminos al mismo tiempo, a la sociedad humanitaria a la que aspiramos todos. A lograr de una vez por todas y para siempre libertad para el hombre, justicia para el pueblo e independencia para la nación. Saludo a nuestra presidenta de México y los trabajadores estamos listos para trabajar en este gran anhelo de la nación. Muchas gracias, Tereso, por tus palabras, por tu participación. Daré la palabra a continuación a nuestra colega Edith Zavala de la Organización Internacional para el Trabajo. Hola. Hola, buenas tardes ya. Es un gusto, Ernesto, Raúl, Tereso, Claudio, Arturo, compartir la mesa con ustedes. Realmente para la OIT es un privilegio un poco señalar algunos de los puntos que nosotros promovemos alrededor del mundo del trabajo. Como saben, nuestro principal mandato es el mundo del trabajo, promover derechos laborales, fomentar el trabajo decente, fortalecer el diálogo social, la protección social son parte de los escenarios de trabajo en los que nos hemos caracterizado a lo largo de estos años y sin duda, y antecediendo a lo que han dicho mis colegas y como Tereso ha mencionado también,
el poder de los trabajadores, la voz de los trabajadores, la voz de las organizaciones empresariales es muy importante en el seno de nuestra organización. Ese mundo tripartito se tiene que constituir no solo por la representación también de los trabajadores y las organizaciones empresariales, sino también del gobierno. Y yo creo que es lo que nos tiene sentado y es lo que ha delimitado esta configuración de mesa que me parece fundamental. Antes de empezar, y para señalar algunos puntos que me parecen importantes, quisiera puntualizar algo que para nosotros en OIT siempre estamos analizando, y es que estamos en medio de cambios transformadores en el mundo del trabajo. Y como algunos de mis antecesores han mencionado, los cambios tecnológicos están determinando un nuevo paradigma en materia laboral. Las situaciones de cambio climático y ambiental ahora cada vez nos son más evidentes. La globalización es otra parte de lo que está pasando, y los cambios demográficos son parte de esos grandes detonantes que nos van a delimitar o nos van a marcar la pauta de cambios y políticas, programas y estrategias que necesitamos para atender los desafíos del mundo laboral. En ese sentido, obviamente queremos promover un Plan Nacional de Desarrollo que tome en cuenta no solo la evidencia en términos de la información y de las necesidades, sino también que pueda complementarse con otro tipo de políticas, porque así como lo han mencionado, las políticas educativas también son necesarias para complementar. Las políticas de inclusión laboral, las políticas económicas son parte, y todos estos sectores tienen que estar involucrados y hacer de esto una maqueta más integral y sistémica. En ese sentido también algunos de los puntos a considerar en materia de políticas nosotros lo hemos delimitado a través de lo que llamamos el marco de políticas de empleo en el mundo del trabajo, que lo hemos definido en el año 2022 en el seno de nuestra Conferencia Internacional de Migración. Aquí hay una serie de principios que por términos de tiempo no les voy a compartir, pero que me parece que pueden llevar y pueden marcar la ruta y orientar un marco de políticas coherente con el mandato también, el mandato de la OIT, que es un mandato hacia las normas internacionales del trabajo, promoviendo la inclusión social y tomando en cuenta, por ejemplo, los convenios, solo para mencionarles algunos, el convenio 111 sobre no discriminación, el convenio 156 sobre la protección de los trabajadores con cargas familiares, el convenio 189 sobre trabajo doméstico, 190 sobre acoso y violencia en los lugares de trabajo, por mencionar algunos. Yo creo que desde ahí podemos orientar un marco de políticos mucho más coherente y mucho más aterrizado, porque son los temas fundamentales que están delimitando la agenda laboral en este momento. De ahí el tema, y creo que bien lo ha puntualizado Claudio, el mejoramiento de la vinculación laboral y el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo. En ese sentido, la OIT ha venido acompañando al Servicio Público de Empleo y tenemos una metodología que me parece puede orientar también un camino, una ruta, un plan de acción a seguir en materia de consolidar un Servicio Nacional de Empleo que realmente responda y que se conecte y que genere no solo esa vinculación laboral y logre esa empleabilidad que todos perseguimos, que todos persiguen. En ese sentido, tenemos un diagnóstico de capacidades institucionales de servicios públicos de empleo, que es una herramienta metodológica que la OIT ha orientado para todos los países y que puede señalar y que ha señalado por lo menos en 4 estados de la República Mexicana, cuáles podrían ser las rutas de acción, los planes de acción para su consolidamiento y perfeccionamiento y el lograr de los resultados clave. Otro tema es el empleo juvenil. No me quiero quedar sin mencionarlo. Los jóvenes en este momento, muchos carecen de competencias, experiencia laboral, incluso recursos para encontrar trabajo. Y en ese sentido necesitamos políticas integrales y diferenciadas en materia de empleo juvenil. Y yo creo que ciertamente ahí también hay que tomar en cuenta que las mujeres tienen tasas de participación laboral más bajas. Las mujeres jóvenes
tienen tasas de participación laboral más bajas. Y yo creo que también hay otro punto que se debe señalar, es que obviamente esto está indicando que no tienen las mismas oportunidades para acceder al mercado laboral. El otro punto que me gustaría señalar y que creo que se ha puntualizado mucho es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Para OIT esto es un momento crucial porque me parece que este ha sido también un programa que ha permitido que las juventudes tengan acceso a empleos de calidad. Un reciente estudio que nosotros hemos hecho en colaboración con la Secretaría de Trabajo brinda también un marco de oportunidad identificando experiencias internacionales en materia de empleo juvenil que pueden nutrir un marco de política, pero también señala algunas áreas de oportunidad para fortalecer el programa. Por ejemplo, el enfoque de género, que es mi siguiente tema. Ahí tenemos que avanzar hacia la sociedad de cuidado. La sociedad de cuidados es fundamental. La OIT señala que tenemos que caminar hacia estrategias y políticas que promuevan la creación de entornos también laborales, inclusivos y equitativos, y que repliquen las buenas prácticas en materia de diversidad, equidad e inclusión. Políticas activas de mercado laboral con enfoque de género y no discriminación, por ejemplo, políticas laborales que frenen o cierren la brecha salarial, que permitan la participación femenina en sectores productivos clave o donde están subrepresentadas, por mencionar alguno. El otro tema que me gustaría señalar es el que ya han señalado, y es que México, como otros países, enfrentan el desafío del desajuste entre las competencias y los empleos. Y yo creo que en este sentido la promoción de habilidades, de competencias y cualificaciones es importante considerarlo. Por ejemplo, en términos sustantivos, la OIT hizo un marco de competencias y habilidades, un marco mundial de competencias y habilidades, un poco adentrándose en este nuevo modelo de mercado de trabajo. Y para sorpresa, hay 4 tipos de habilidades que en este momento son necesarias. Las habilidades sociales y emocionales, las habilidades cognitivas y metacognitivas, las habilidades digitales y las habilidades verdes. Y ahí, y yo creo que ya no me falta nada, solo para señalar el tema del cambio climático. Cada vez estamos en un mundo donde obviamente estamos advirtiendo cuáles son las repercusiones del cambio climático en el mundo del trabajo. Y no solo en términos de pérdida de empleo, sino en términos de los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo que ellos implican y la disminución de la productividad. En este escenario, la transición hacia economía y sociedades ambientalmente más sostenibles es crucial. Nosotros tenemos las directrices que permiten delimitar los roles y los marcos de política que se tendrían que implementar en ese sentido. Y actualmente, para el caso de México, hemos hecho un estudio sobre el potencial de empleo verde. Y solo para ponerles un ejemplo, hemos analizado 8 sectores. De esos 8 sectores, la manufactura tiene el potencial de crear hasta 1.17 millones de empleos en este país. Las energías renovables, 600.000 empleos. El turismo sostenible, 540.000 empleos. La electromovilidad, 279.000 empleos. La construcción sostenible, 200.000 empleos. Y la agricultura puede emplear hasta el 12% más de personas que la agricultura convencional. Y como ya me pasaron el papelito de los 2 minutos, tú no me quieres. Entonces, quiero terminar con algo que me parece que ya lo han mencionado, y es el tema de la inclusión de las personas en contextos de vulnerabilidad. Mi colega seguramente se va a referir, y Tereso ya lo ha dicho también, la importancia en un contexto de xenofobia y discriminación que implica la inclusión de personas migrantes, pero también necesitamos incluir a mujeres, necesitamos incluir a poblaciones LGTBQ+, necesitamos estamos en Oaxaca, los pueblos originarios son fundamentales. Nuestro convenio 169 delimita y marca la pauta de algunos enfoques en materia política que se pueden poner en práctica.
tenemos las poblaciones afrodescendientes, tenemos que pensar también incluso en las personas privadas de libertad, cuáles son las oportunidades de materia de inclusión laboral que tienen, no solo mientras están privadas de libertad, sino también cuando salen, cuando egresan de los penales, por poner a un ejemplo. Lo que quiero señalar es que finalmente lo que tenemos que atender también son esas especificidades que a cada una de estas poblaciones en contextos de vulnerabilidad les representa el mundo laboral y cómo los sesgos y la discriminación permea y delimita que básicamente no puedan ser incluidas en el mundo laboral. Y con eso termino. Muchas gracias. Una disculpa, le pedí autorización a nuestro coordinador de la mesa que por cuestiones de vuelo me tengo que retirar porque no hay un vuelo más tarde. Entonces, por atenciones y por no caer en una descortesía, les ruego una disculpa a mis ponentes, mis compañeros y a mis compañeros presentes a este panel que me autoricen retirarme. Muchas gracias y gracias, coordinador. Gracias, Tereso. Sí, aprovecho para comentar que el foro está siendo registrado de distintas maneras. Hay una relatoría, está siendo grabado. Todas sus aportaciones y participaciones, por supuesto, serán incluidas en los documentos que se envíen para la formación del Plan Nacional de Desarrollo, Tereso. Muchas gracias. Bien, pues siguiendo con el programa de participaciones del día de hoy, le daré la palabra a Arturo Daniel del Instituto Nacional de Migración y cerraremos con la participación de mi colega Raúl para cerrar la mesa. Daniel, sin más, te doy ahora la palabra, por favor. Bueno, buenas tardes. Claudio, con su permiso, los presentes, mis compañeros también. Pues bueno, el tema migratorio, como todos lo sabemos, es un fenómeno real que estamos viviendo en el país y obviamente en nuestro estado, ¿no? Por ser un estado cercano a Chiapas, que es la puerta principal de nuestro país. Entonces, Oaxaca se ha visto en ser un paso obligado para ellos, ¿no? Los extranjeros en busca de su sueño. Del 2023 a la fecha, tenemos registros de aproximadamente, en el 2023, registramos un total de 200 gentes canalizadas por parte de migración. El 2024 fueron 218,000. Entonces, la migración va en aumento cada día, ¿no? Anteriormente, pues, la presencia era muy poca y el trabajo de migración es un tema muy controvertido porque el actuar y la omisión del instituto, pues, da mucho de qué hablar. Primero, el actuar, como son personas, familias, grupos vulnerables, ¿no? Que tienen todos los derechos como cualquier mexicano por ser simplemente personas. Y también este lado de nuestra omisión. ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué está la gente? ¿Por qué llega a México? ¿Por qué pasa por el Estado? Sin embargo, el tema migratorio es un tema a nivel mundial, que todos los países lo viven y nosotros pues lo vivimos. Y ahorita a partir del 20 de enero que Trump entra nuevamente a la presidencia, pues ya saben, ¿no? Que va a empezar con las deportaciones masivas y les informo que Oaxaca va a ser un puente aéreo. Se destinaron 4 estados en el sur, que es Chiapas, Campeche, Villahermosa y Oaxaca. ¿Para qué? Para recibir deportados, tantos paisanos como extranjeros. ¿Qué se va a hacer? Vamos a recibir a la gente y obviamente vamos a tener que ejecutar la deportación a su país o a la frontera sur, que sería Guatemala o Villahermosa. Entonces, esto empieza a partir de la próxima semana. Tenemos información que podemos recibir hasta 9 vuelos diarios, que es un total de 1,200 gentes aproximadamente. Pues gente que viene deportada, gente que ya tenía vida en Estados Unidos, que perdió todo por ser ilegales, ¿no? Como le dicen. Entonces son cuestiones que viene más trabajo para migración, más trabajo para el Estado, más presencia de extranjeros, de los cuales pues vamos a tener que darles un trámite migratorio. La gente que se quiera quedar, la gente que quiera regresar, pues para eso estamos, ¿no? Ahorita en ese foro
También hemos tenido otros foros justamente aquí con personal del Servicio Nacional de Empleo para concientizar primero a la gente de la presencia de los extranjeros, ¿no? Segundo, quienes ya se quieren quedar puedan tener una regular estancia en el Estado. Son ciertos requisitos, desde las empresas que se deben de registrar en el padrón de empleadores para poder ellos contratar gente, ¿no? Contratar extranjeros. También tenemos por parte de la Comar, el refugio, para que la gente pueda vivir ya en México. Por medio del sistema DIF también con las familias hemos hecho canalizaciones para que también se sujeten a un procedimiento migratorio y puedan estar de manera regular. Todo es tardado y como todos sabemos, pues el extranjero quiere simplemente pasar, ¿no? O aprovechar un documento para llegar a su destino, que es Estados Unidos. Entonces, la verdad, el tema aquí ha sido muy poca gente se ha sujetado a los procedimientos. Tenemos en total en el estado un registro de aproximadamente 140 empresas que están en el padrón de empleadores, 50 como personas físicas, de las cuales, y tenemos un total aquí en Oaxaca que hemos dado 50 permisos de trabajo, lo que fue el año pasado, que es muy poco, ¿no? Si bien la estadística pues es muy bajo, como les digo, la gente únicamente llega a Oaxaca, pasa por Oaxaca y se va, ¿no? Sin embargo, ahorita con el cambio que viene de las deportaciones, pues vamos a atender tanto la gente que viene de Centroamérica, ahora los que vienen de Estados Unidos, pues vamos a tener que trabajarlos, asistirlos y orientarlos. Entonces, sin más que agregar, yo creo que ahorita las dudas, declaraciones referente a los temas laborales, pues los vamos a tocar en la mesa, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, Arturo. Sí, aprovechar este tema que toca Arturo para compartirles y agradecerle al Instituto Nacional de Migración la estrecha coordinación que ha guardado con el resto de dependencias del gobierno federal. Como bien decía Arturo, las deportaciones son una posibilidad e informarles que el gobierno de México está listo, está preparado para recibir a nuestras y nuestros connacionales y para también tener una cara solidaria con las personas extranjeras que tengan que estar en nuestro territorio o que así lo deseen. Voy a dar ahora la palabra a mi colega Raúl para que nos comparta su intervención, esta aportación al Plan Nacional de Desarrollo. Por favor, adelante, Raúl. Gracias, Claudio, gracias a todos y buenos días. Bueno, pues antes que nada, es un privilegio para mí estar aquí con todos ustedes en este importante espacio donde estamos juntos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Yo agradezco de antemano a todos los organizadores, a la Secretaría del Trabajo, a la Presidencia de la República y hoy aquí tenemos también al Instituto Nacional de Migración, porque han visto como gobierno tener una visión al abrir foros plurales e incluyentes que hoy en día nos permite reflexionar sobre cómo compartir el futuro de México. Yo, en representación de Canacintra, quiero compartirles algunas perspectivas sobre todos los desafíos que enfrentamos y las oportunidades que vamos a tener para garantizar un mercado laboral más justo, inclusivo y humano. Algo que responda a las necesidades de nuestra sociedad en este constante cambio. Hoy en día, como todos sabemos, vivimos un mundo crítico en el que los cambios económicos, sociales y tecnológicos han estado transformando el mundo del trabajo. Estos cambios nos invitan para repensar las prioridades que tenemos que atender. Uno, hay que equilibrar el desarrollo económico con el bienestar integral de las personas trabajadoras. Las personas trabajadoras son el motor más importante de este país. Y no se trata, y así lo vemos desde Canacintra, solo de generar empleos, sino se trata de que construyamos juntos entornos laborales donde se reconozca la dignidad humana, se valore el cuidado como un eje central de la sociedad y se promueva un trabajo verdaderamente humanizado. Desde el sector empresarial identificamos varios retos en el mercado laboral que tenemos que atender con una visión estratégica
y una sensibilidad social. Uno, la informalidad laboral, ya que a pesar de todo el trabajo que reconocemos que se hicieron durante el sexenio del presidente López Obrador y la continuidad que se le ha venido dando con el trabajo que ha hecho la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, sabemos por datos del INEGI que más del 50% de las personas trabajadoras hoy en día permanecen en la informalidad. Esto pues limita acceso a derechos y prestaciones para los trabajadores de México, afectando su calidad de vida y también obstaculizando el desarrollo económico del país. Otro punto que vemos es la economía de cuidados, pues a menudo se invisibiliza el sector de los cuidados fundamentales para la sostenibilidad de nuestra sociedad. Sin embargo, las personas que realizan estas labores, principalmente mujeres, enfrentan condiciones precarias sin acceso a seguridad social ni a un reconocimiento formal. Como tercer punto, tenemos dentro de la Cámara la humanización del trabajo. El aumento en la automatización y la presión por la productividad han deshumanizado ciertas dinámicas laborales, por lo que vemos que es esencial recuperar el sentido humano del trabajo y hay que promover entornos donde se prioricen la salud mental y una conciliación entre la vida personal y laboral de cada uno de nuestros trabajadores, así como el bienestar integral de ellos. Otro punto serían las brechas de inclusión, donde mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores vemos que enfrentan barreras significativas para la integración en el mercado laboral. Estas desigualdades pues no solo afectan a las personas directamente, sino que también limitan el crecimiento y la diversidad de las empresas. Como último punto que vemos es el desarrollo de competencias, ya que las demandas del mercado laboral han evolucionado rápidamente con la digitalización, por lo que hay que cerrar la brecha entre las habilidades de las personas trabajadoras y las necesidades de las empresas, y debemos invertir en capacitación que sea constante y accesible para todos los trabajadores en el desarrollo de estas competencias. Nuestra propuesta desde Canacintra para el Plan Nacional de Desarrollo es hacer estrategias concretas que enfrenten estos retos y construir un mercado laboral más equitativo y sostenible. ¿Cómo? Bueno, proponemos fomentar la formalidad laboral, implementando incentivos fiscales para empresas que formalicen empleos, especialmente en aquellos sectores donde permea la informalidad, como es el comercio y los servicios. 2, crear un esquema de inspecciones preventivas y colaborativas para ayudar a la empresa a regularizarse antes de aplicar sanciones, como hoy en día lo hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal a través del VELAVO, pero que esto se permee a todos los estados y que colaboren de manera conjunta la Secretaría Federal con las secretarías estatales. Otro punto es fortalecer la economía de cuidados, diseñando políticas públicas que profesionalicen y formalicen el trabajo de cuidados, garantizando condiciones laborales dignas y un acceso a la seguridad social. Crear también una infraestructura que apoye la conciliación laboral y al personal, como guarderías, horarios flexibles y esquema de trabajo remotos. También promovemos la humanización del trabajo, en donde se impulsen normativas que prioricen la salud mental y emocional en los espacios laborales, fomentando una cultura empresarial que valore el bienestar integral. Hoy en día reconocemos el trabajo de la Secretaría del Trabajo a través de todas aquellas normas que han permeado y han atacado este punto, pero hay que hacerlo para todo el país, también en materia local. Otro es promover las jornadas, la reducción de jornadas excesivas, donde se garantice un equilibrio adecuado entre la vida personal y laboral de nuestros trabajadores.
Otro punto que promovemos como una propuesta es impulsar la inclusión laboral. ¿Cómo? Pues estableciendo programas de capacitación y subsidios temporales que incentiven la contratación de grupos vulnerables. En Canacintra apostamos por la capacitación de nuestros jóvenes, quienes van a ser los próximos trabajadores de este país. Hay que fortalecer la certificación de competencias laborales para garantizar que sectores marginados accedan a oportunidades de empleo dignas. Como último punto de propuesta es invertir en tecnología y capacitación. Nosotros proponemos crear un fondo tripartito donde gobierno, empresas y trabajadores aporten para financiar la formación en habilidades digitales y tecnológicas, priorizando sectores estratégicos para nuestra economía. También fomentar la adopción ética y responsable de tecnologías como la inteligencia artificial, asegurando que su implementación complemente el trabajo humano en lugar de sustituirlo. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 debe ser más que un documento, una herramienta de transformación para construir un mercado laboral que respete y valore a las personas. La inclusión, el cuidado y la dignidad deben ser los pilares sobre los que edifiquemos una economía más justa y humana. Desde Canacintra reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con todos los actores involucrados para lograr un México donde el empleo no solo sea digno y productivo, sino también inclusivo y profundamente humano. Estoy convencido de que con voluntad y trabajo conjunto podemos construir un futuro en el que cada persona trabajadora tenga la oportunidad de prosperar en un entorno de respeto, bienestar y desarrollo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, estimado Raúl. Esto cerraría la primera ronda de intervenciones por parte del Presidium. Son justamente las 12:30, tiempo programado para iniciar con las rondas de preguntas. Les pediré que levanten su mano quien quiera hacer una pregunta o un comentario. Adelante, por favor, y después vamos para allá. Buenas tardes a todos. Nosotros somos artistas plásticos que exponemos los fines de semana en el Jardín Antonio de la Bastida. Perdón, ¿me apoya con su nombre nada Sí. más para registro? Ajá. Gracias. Mi nombre es Eduardo Luna Méndez, artista plástico, que junto con mis compañeros que aquí estamos, y por el tema que hoy se habla es muy importante para nosotros, porque nosotros queremos ser incluidos formalmente. Desafortunadamente, como artistas estamos aislados de la sociedad, pareciera que somos personas extrañas, y creo que nosotros, por la experiencia que tenemos en las artes, podemos aportar mucho a la sociedad. Incluirnos en el sentido de formar jóvenes también, creo que es muy importante lo que hace un momento comentaban. Queremos ser parte pues también de este gobierno y la oportunidad que nos brinda el señor gobernador, ingeniero Salomón Jara Cruz, de poder aportar algo. Y lo que queremos aportar es que se nos incluya como capacitadores. Es decir, podemos formar jóvenes en materia del arte y en materia de oficio que también le hace mucha falta a nuestro estado. Y en el arte también podemos aportar, porque si ustedes se dan cuenta, Oaxaca es un estado netamente turístico, no tenemos industrias grandes, no contamos con industrias como en Querétaro, en Guanajuato, que están otras empresas, ¿no? Que maquilan ahí personas. Aquí Oaxaca es netamente turístico. Gracias a Dios tenemos las playas, que brindan muchas opciones a los visitantes, y por ende nuestra actividad es cultural. Entonces, lo que queremos pedirles es que nos incluyan como artistas plásticos y también crear pues una escuela de artes y oficios en la cual los jóvenes que ahí exponemos o las personas que ahí exponemos podamos capacitar a nuestros jóvenes oaxaqueños. Ahorita muy bien hablaba aquí el señor Arturo de Migración,
que también sería una buena herramienta para evitar la migración de muchos oaxaqueños que desafortunadamente por no tener las oportunidades en su mismo estado, tienen que irse a otros estados o propiamente a otro país, ¿no? Cuando realmente el estado ya invirtió en ellos, desde la kinder, primaria, secundaria, bachillerato, y se van. Creo que también es un desperdicio, por decirlo de alguna manera, de gente que se va y aporta en otros estados sus talentos y no se quedan en el estado de Oaxaca. Consideramos pertinente que se nos incluya en ese sentido para poder ir proyectando una escuela de artes y oficios, que donde tengamos la oportunidad, como artistas informales, pasar a la formalidad, contar, como decían hace un momento, con seguridad social, tener servicios médicos formales, porque muchos de los que estamos aquí no tenemos esos servicios médicos, tenemos que recurrir a médicos particulares, y como ustedes saben, pues es un desembolso demasiado elevado, en muchos casos porque nuestra actividad no es de primera necesidad, ¿no? Es más de exhibición y pues a veces no contamos con los recursos necesarios para poder acudir a un médico. Entonces, en ese sentido, sí pedimos que se nos incluya como artistas plásticos del Jardín Antonio Labastida para ir creando las condiciones formativas de jóvenes que tienen muchos brazos. Por ejemplo, también tenemos un problema de seguridad, ¿no? Si nosotros capacitamos a los jóvenes que a lo mejor no se van a ir vincular a las escuelas, porque muchos de ellos dejan sus estudios, pero nosotros podemos capacitarlos en otras materias como las artes o los oficios, ellos también puedan tener las herramientas para desenvolverse en la sociedad, carpinteros, albañiles, bueno, otras cuestiones, o las artes propiamente, ¿no? Pero podemos ser esa parte también nosotros vinculativa con los dos ejes primordiales, gobierno y empresarios, donde podemos nosotros participar y capacitar a esas personas, porque nosotros tenemos la experiencia. Otro problema que tenemos en la ciudad de Oaxaca es la basura. Y luego digo, acá en Oaxaca y en el mundo. Entonces también nosotros podemos capacitar a los jóvenes en reciclar, reutilizar, pero tenemos un buen plan de trabajo. Lo único que queremos es de que se nos dé la oportunidad para entrar a la formalidad y poder capacitar a los jóvenes. Creo que este gobierno de apertura lo ha dicho muy bien. Nosotros somos un todo, no podemos un grupo acá, otro grupo acá y tener problemas en un grupo y aislarlo porque nos genera una bomba de tiempo. Creo que podemos participar todos, nosotros aportamos nuestros talentos, si es necesario, hemos capacitado a jóvenes también en artes, pero ya queremos hacerlo de manera formal. Entonces, en ese sentido pedimos pues que esa inclusión hacia nosotros como artistas plásticos para que podamos tener la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Eduardo, y también a los artistas plásticos que le acompañan. Para nosotros es muy importante que estén aquí el día de hoy. Avanzarles de una vez, pues que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro contempla la posibilidad de que ustedes puedan participar como centro de trabajo. Le pediré aquí a mis colegas que por favor tomen sus datos para que les puedan apoyar a hacer este proceso de inscripción y podamos avanzar. De cualquier manera, pues este comentario se registra y queda para los insumos de la formación del Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a tener una siguiente participación acá y me están informando que después tendremos que hacer una pausa y continuamos. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. ¿Entendido, verdad? Bueno, disculpen. Me presento, soy estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Vengo para retomar el tema que hablaban de los grupos vulnerables. Yo creo que para la inclusión plena de las mujeres en el ámbito laboral, no es suficiente establecer la obligación y la vigilancia sobre el salario igual para el trabajo igual. Si bien es un aspecto indispensable y por supuesto que es necesario garantizarlo, no basta. Es insuficiente porque el número de mujeres que pueden acceder al empleo formal por lo general es inferior al número de hombres. Entonces, salario igual por trabajo igual, sí, pero resulta que aún con esa garantía,
las beneficiarias serían pocas, no las mujeres, sino las mujeres que tienen acceso al trabajo formal. Frente a esto, resulta necesario establecer cuotas de género para el empleo formal para las mujeres. Es decir, obligar a las empresas privadas a que contraten a cierto porcentaje de mujeres, que por principio debería ser 50-50, es decir, paritario, aunque pueda haber periodos de tránsito de 70-40 o 40-60. Entonces sí, salario igual por trabajo igual. Es una medida necesaria, pero también insuficiente. Compañeros, el problema central para la inclusión de las mujeres en el empleo formal es la carga de trabajos domésticos y de cuidados que recaen hoy e históricamente han sido sostenidos en los hombros de mujeres y de manera gratuita. Debe tomarse en cuenta que estos trabajos son necesarios para la producción y reproducción de la riqueza del sistema capitalista. El sistema no puede funcionar sin los trabajos domésticos y de cuidados. Y como no es un trabajo remunerado, se trata entonces de una forma de esclavitud que se oculta bajo construcciones culturales que romantizan la maternidad y la atención a los demás. Entonces, consideramos que la medida de fondo que debe ser tomada en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo es reconocer y tasar económicamente los trabajos domésticos y de cuidados. Es necesario establecer el valor monetario en estos trabajos ocultos y pagarlo. Se debe entonces definir un pago adicional al salario que esté destinado específicamente a estas tareas. Con esta medida, las mujeres estarán en libertad de decidir si asumen voluntariamente esta segunda jornada que sea retribuida o pagan estos servicios y entonces puedan dedicar ese tiempo extra que dedican los hombres a capacitación y a otros mecanismos de ascenso y desarrollo profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. En efecto, la importancia del sistema de cuidados, retomamos tal cual el comentario y lo ponemos en la relatoría. Les pido su paciencia, vamos a hacer una pequeña pausa por cuestiones logísticas. En 5 minutos regresamos a la mesa. Las participaciones, por favor, no las dejen, ahorita van a tener su momento. Hacemos pausa, gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por conceder la palabra. Mi nombre es Magdiel Hernández Caballero, de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, y agradezco la oportunidad de estar aquí presente porque escuchamos a nuestros ponentes exponer temas tan interesantes e importantes sobre la inclusión del empleo, tanto para empleadores como trabajadores. En primer lugar, voy a ser breve en 2 temas. Uno, hablaron en 2 ponencias sobre el cuidado o cuidadores de familia. Este es un tema que salió recientemente a discusión y sobre todo para prevención de todas aquellas mujeres que se dedican a cuidar a sus familiares enfermos, que por mucho tiempo están cerca de los pacientes para efecto de que estén en los cuidados permanentes. Esto en deterioro de su salud, en deterioro de su relación de trabajo y en oportunidades cuando ya ellos se liberen de su compromiso. Quiero manifestarles que en el Congreso del Estado, en una de las reuniones que nos han convocado, estuvimos presentes cuando discutieron una iniciativa de ley, es decir, a nivel federal ya hay otra iniciativa de ley, pero a nivel local se está trabajando esta iniciativa de ley para efecto de que tengan oportunidad y haya reglas claras para este sector vulnerable, sobre todo de mujeres, aunque también es de la familia, porque hay un rol, pero el rol principal lo tienen las mujeres. En base a esto, nuestra oportunidad de
de escuchar este fenómeno en la Secretaría del Trabajo, efectivamente nos dio oportunidad de opinar. ¿En qué aspecto? Y creo que en el Plan Nacional de Desarrollo es muy importante que todas las legislaturas de los estados generen esta ley para que ahí tengan la protección este tipo de situación que presentan sobre todo las mujeres en las familias, pero con un solo ingrediente, y el más importante, que los congresos de los estados emanen esta ley, pero con presupuesto, porque no es posible que las leyes se creen y se queden totalmente sin presupuesto y no se puedan ejercer, no se puedan operar, porque finalmente se quedan sin el factor importante que es la economía para poder dinamizar una problemática tan importante y urgente. Ese sería el primer comentario. El segundo comentario, de los grupos vulnerables que se escucharon en esta primera exposición, escuchamos que efectivamente las comunidades y pueblos indígenas se tienen contemplados de manera transversal. Efectivamente, en Oaxaca, nuestros 570 municipios y 470 en sistemas normativos representa una población muy importante de comunidades indígenas que en la conflictiva presupuestal también, en la conflictiva de desarrollo, de marginación, han estado muy pendientes y generan ellos buena parte de la migración en toda la República, tanto interna como externa. ¿Cuál es la propuesta que se hace para que esto se dinamice y puedan también ejercerse como un derecho efectivo en el Plan Nacional de Desarrollo? Que antes de hacer cualquier medida se haga efectivo el derecho de consulta, porque el derecho de consulta es algo muy importante para efecto de que estas comunidades tengan la oportunidad de opinar si efectivamente cualquier ley que expida la administración o el Estado o el municipio les genere beneficios, no perjuicios. Entonces, la ley de consulta a las comunidades bajo el esquema transversal de justicia en este plan deberá también atenderse como un plan, como un derecho al derecho de consulta emanado en los tratados internacionales, en la Organización Internacional del Trabajo y en nuestras leyes, en nuestro bloque de leyes municipales, nacionales e internacionales. Hay varias propuestas salariales por parte de los empleadores y efectivamente hemos escuchado permanentemente que en la Secretaría del Trabajo y sobre todo lo que nosotros atendemos es el trabajo temporal. Y el trabajo temporal de los jóvenes que una vez que tienen vacaciones se integran al trabajo como un servicio social o los ocupan como en la parte de cerillos, como se conocen económicamente, pero falta una legislación de protección. ¿Por qué? Porque aunque tengan algún empleo de manera de pago autosuficiente, es necesario que tengan los derechos de seguridad social, porque ¿quién responde de un accidente en el transcurso de su casa a tu trabajo? ¿Quién responde cuando estén dentro de la actividad? Consideramos que también se lleven a cabo los convenios necesarios para que tengan la protección necesaria y también los empleadores tengan la conciencia, como acabamos de escuchar, de manera muy generosa, que se está buscando la justicia en la que estamos totalmente de acuerdo, en la que también se persigue la humanización, y creo que aquí cabe y consideramos que los empleadores van a tener conciencia en este y en todos los trabajos. Y por último, los trabajos para las personas con discapacidad. Desde acá, las personas con discapacidad han estado totalmente marginadas, cuando pueden elaborar trabajos y que también los mismos empleadores puedan dar oportunidad, lo dan. Creo que hay empresas bien responsables que generan dentro de sus contratos colectivos de trabajo la oportunidad de tener un porcentaje. Sin embargo, no ha sido posible porque ha sido mínimo.
se necesita que también dentro de los programas, los sindicatos y también los contratos colectivos y los contratos ley aparezcan ya definidos el cumplimiento obligatorio para las personas con discapacidad, porque han sido totalmente marginadas en este medio cuando son de manera productiva, responsables y que también tiene que llegar el humanismo. Por mi parte, en esta primera ocasión, dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Tomamos nota, por supuesto, de la importancia de la inclusión de distintos grupos, que esto se priorice también en las leyes, porque sabemos, claro, que los instrumentos pues son importantes, pero también es llevarlos a la ejecución. Tomamos cuenta de todo ello, del trabajo temporal y el trabajo para personas con alguna discapacidad en los modelos en los contratos ley, los contratos colectivos de trabajo. Vamos primero de este lado y después de este lado, por favor. Buenos días. Tardes, perdón. Me parece que está apagado. Aquí está uno. Aquí le paso. Le pasan el micrófono. Aquí le paso el micrófono. Gracias. Listo. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada más una precisión, porque lo he escuchado tanto en la mesa como en la participación. Creo que no se dice personas con discapacidad, se dice personas con capacidades diferentes. De hecho, en la mañanera asistió un joven, Daniel Robles Aro, para hacer esa precisión ante el presidente Andrés Manuel, ¿no? Digo, para que socialicemos la información. Y en otro contexto, pues pensando en el empleo y por lo que mencionaba también la participante de la OIT. También nombre y institución. Omar Palafox, de la UAM Xochimilco. Gracias. Perdón. Mencionaba aspectos demográficos, ¿no? Y en ese sentido, mi pregunta sería, desde la perspectiva tanto de la industria, de los empleadores, como del propio gobierno, ¿qué visión tienen con respecto a la esperanza de vida laboral? Es decir, este concepto tiene que ver con cuánto tiempo espera tanto una empresa como el gobierno que los trabajadores estemos trabajando. La esperanza de vida está aumentando. Nuestros esquemas con respecto a las leyes, pues siempre presentan una cierta resistencia para que se muevan, para que se ajusten a diferentes contextos y realidades. En ese sentido, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está tomando justamente eso, alguna previsión por esta modificación que se tiene. A pesar de que pasamos por la pandemia, hemos retomado la trayectoria natural en términos de las muertes, habitualmente. Entonces, si hay por ahí alguna cuestión en ese sentido. También escucho la parte de que las personas, una vez que están empleadas o sin empleo, se tienen que capacitar. A lo largo de su vida, ¿cuántas veces esperan que uno como trabajador se tenga que capacitar, ¿no? Y esto tiene que ver también en la parte de ambas cuestiones, en particular con lo que se espera que una persona esté trabajando, por esto que mencionaba también el compañero hace rato, ¿no? Las personas que están en la informalidad, ¿cuánto tiempo tienes que trabajar? Y sería muy complicado pensar que no tendrían que estar trabajando incluso a edades avanzadas, ¿no? Es bien difícil imaginarse una persona que está en la informalidad y que no tenga que estar trabajando en edades que se supone deberían ser edades de retiro. Y en México tenemos escenarios donde son personas de avanzada edad que todavía se encuentran trabajando formal o informalmente, ¿no? Entonces, si por ahí estamos registrando algún dato en ese sentido. Y por último, mi pregunta sería, ya para terminar, ¿cuál es la visión desde el gobierno en particular del trabajador después del retiro? ¿No? Porque pareciera que somos importantes mientras trabajamos, pero después de que trabajamos, pues uno esperaría, si hiciste un trabajo formal, si cotizaste, que tengas una cierta pensión que te permita, no sé, vivir en ciertas condiciones de vida, pero lo que estamos observando es que eso no necesariamente se da. Incluso después del retiro parece que tienes que seguir trabajando de alguna manera, ¿no? Y de hecho aquí en Oaxaca y en las costas oaxaqueñas lo que observamos es que sí, hay personas que disfrutan del retiro, pero usualmente son extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué se puede estar haciendo
o qué podemos estar planeando para que en México puedan también los mexicanos en mayor cantidad cada vez estar disfrutando de esas condiciones, ¿no? Que creo que no deberían ser exclusivas del retiro. Por mi parte sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, por supuesto. Al respecto creo que hay varias cosas. También tomamos nota, por supuesto, del uso de terminología correcta. Me parece que justamente has dado en el clavo de muchas de las inercias que hemos tenido con el modelo neoliberal, en donde una persona solo es válida en tanto produce. Y me parece que esto se ha planteado un cambio de la perspectiva, hablando desde la dignidad, desde un trabajo digno, desde un salario digno. Por eso se ha cambiado el salario mínimo en el país, que ha recuperado el poder adquisitivo que se perdió por décadas. Eso es una de las cosas que ya se han hecho, se va a seguir impulsando, porque la línea de la pobreza no es solamente un indicador que nos diga cómo están las cosas, sino es que asegurar que las personas tengan el ingreso que necesitan para poder vivir dignamente, y eso es algo que se ha avanzado desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto con la doctora Claudia Sheinbaum, que se está impulsando. También estamos pensando en la inclusión de las juventudes en los nuevos esquemas de trabajo, que es capacitación para el trabajo, que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pero también se cambió la ley de pensiones, porque no se trata solamente de un retiro y pues aquí hay casi eran dádivas, y no, es el trabajo que se ha labrado por décadas de las personas que han estado al frente, pero también es bien importante la formalización del empleo, porque hay mucha gente que ha estado trabajando fuera de los esquemas, que no tienen seguridad social y que justamente se refuerzan estos esquemas para que puedan participar, y ahí es donde entra también en lo que hablábamos un poco, es la inclusión efectiva de todos los grupos de la sociedad, porque claro, ha habido algunos que han podido insertarse, pero hay una deuda también que se está labrando, que se está conectando, y es por eso que queremos escucharles, que se les dé voz, porque pues esto antes no sucedía, simplemente se tomaban decisiones desconectadas de lo que sucedía en la realidad, y creo que justamente das en el clavo de qué es lo que se tiene que hacer, y eso es el mandato que también tenemos nosotros como personas funcionarias encargadas de construir la política, y por supuesto que todo esto tomamos notas, me estoy tomando también la libertad de interactuar con ustedes, pues para que vayamos intercambiando perspectivas. Así se construye la política pública, hablando, dialogando, porque todos tenemos nociones distintas desde donde estamos, y si no lo nutrimos, pues se queda un sesgo, ¿no? Entonces, muchas gracias, también tomamos nota de esto, espero haber atendido las dudas. De este lado, por favor. Si me ayudan con un micrófono. A ver, ahí va. Vamos a ver si este funciona. Buenas tardes. Mi nombre es Johnny Ramírez Cruz. Soy regidor de Desarrollo Económico del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. Retomando un poco lo que acaban de compartir el compañero, la dinámica demográfica plantea ciertos escenarios, ¿no? Por una parte, los jóvenes, a través del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, se están incorporando. Eso es muy benéfico. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en cuando una persona que está trabajando y en determinada edad, quiero tomar de referencia 50 años, se desvincula de su empleo, difícilmente se puede reinsertar, porque desde los requisitos, el sector empresarial, los patrones, fijan, ¿no?, preferentemente una edad, ¿no? Entonces esas personas, al ya no tener acceso a un empleo formal, pues se dedican a otra actividad que es ambulantes, bueno, diferentes actividades fuera del mercado formal de empleo, ¿no? Entonces, yo considero que se debe de, a lo mejor, plantear un estímulo fiscal para contratar a esas personas, de tal manera que el sector empresarial tampoco se vea afectado, pues, ¿no?, que reciba ese estímulo, y así como decían ahorita de otros sectores vulnerables, pues también pudiera haber esos estímulos para generar fuentes de empleo, ¿no? Okay. Esa es una. La otra, para la formalización del empleo, cuando se ha trabajado mucho en la simplificación administrativa para apertura de empresas, pero creo que hay un rezago importante
cuando un trabajador quiere solicitar empleo, considero que son excesivos los requisitos que les piden, ¿no? A veces son hasta repetitivos. Si ya tienen su constancia de situación fiscal, yo considero que es innecesario pedirle la CUR, o que es innecesario pedir solicitud de empleo y luego currículum. Esa solicitud de empleo, desde que iba al bachillerato, es el mismo formato, ¿no? A lo mejor más simplificado, algo que se le complica mucho al trabajador integrar ese expediente. Considero que es excesivo. Cuando va al SAT también, ¿no? Se ha avanzado bastante en los trámites, pero sí resulta complicado ahí un cambio de domicilio, cambio de actividad. Yo creo que el SAT tiene que avanzar más en facilitar sobre todo a las personas que van a buscar empleo, ¿no? A lo mejor un área específica que atienda esos casos, pues, ¿no? De los asalariados y de cambios de domicilio, algo que facilite, pues, ¿no? Que tengan su constancia, porque aquí en Oaxaca, supongo que en todo el país, cuando se le requiere la constancia, muchos no tienen contraseña, entonces tienen que acudir personalmente. Pero hay cibercafés que pagas una cuota y te lo dan, ¿no? Pagas 150 pesos y te generan una constancia de situación fiscal expedida en la Ciudad de México, en diferentes partes, ¿no? Algo está pasando ahí, ¿no? Entonces, si esos cibercafés tienen acceso a las bases de datos, pues a lo mejor que sea que se pague una cuota menor, ¿no? Así como las actas de nacimiento, ¿no? Con un costo menor, representativo nada más, pero porque es inverosímil, pues, ¿no? Que claro, tengas que ir a hacer cola y esperar y pedir permiso en el trabajo, etcétera, etcétera, y mejor vas a un cibercafé y cómo pueden tener acceso a esa base de datos, ¿no? Entonces, ese sería mi planteamiento, ¿no? En resumen, que se especifique un expediente laboral mínimo, pues, ¿no? Claro. Gracias. Muchísimas gracias, regidor, por supuesto. Perdón. Creo que justamente estamos dando, o sea, la dinámica demográfica ha cambiado y eso también es algo que sabemos. La pirámide demográfica pues cambia y no es la misma, o sea, la discusión sobre cómo incluimos a las personas en el mercado productivo no es la misma que hace 15, 20, 50 años, porque está cambiando la distribución y a partir de eso es que se han impulsado estos grandes programas, estos grandes cambios, lo cual también me lleva a hablar de la certificación de las habilidades. Hay algunos mecanismos que tenía que ver con lo que nos comentaban de la UAM, pues la capacitación, ¿qué tanto tiene que capacitarse una persona? Pues pensamos que más bien serían las habilidades necesarias para poder seguir el camino de vida que han trazado, que sé que no siempre es posible, pero esa es, digamos, la visión a la que quisiéramos llegar, que uno pudiera decidir cuáles son las habilidades que necesita para poder elegir su camino profesional, pero pues que para muchas y muchos el camino más bien nos ha trazado a nosotros, ¿no? Nos ha atravesado y queremos que eso sea también distinto. Me parece que también eso tiene que ver con la manera en la que hacemos el cruce con lo que el sector productivo también necesita, que es algo que el Servicio Nacional de Empleo busca, es decir, cuáles son las vacantes que están disponibles, cuáles son las habilidades y qué es lo que necesita el sector, digamos, el sector como un todo, el sector productivo, las vacantes y cuáles son las habilidades que tienen las personas y después lo cruzamos con otras dependencias, otras autoridades que puedan ofrecerlo. Y por último también facilitar y reducir los trámites, o sea, es acercar los trámites a la persona, simplificarlo. Creo que tiene que ver también con el esfuerzo de digitalización de muchos de los trámites, la simplificación, porque además también corta intermediarios. Así como está este trámite, tiene que ver con los movimientos migratorios, donde sabemos que también hay algunas personas que facilitan el acceso a algunas cosas y si nace del desconocimiento hay quienes pueden abusar de eso y las herramientas están. También es reforzar que la información que ya hay, que el gobierno ha impulsado, pues que estas herramientas existan y puedan acceder efectivamente a ellas. Entonces nos quedamos también sobre todo con este punto, reducir los trámites porque eso le permite a las personas acceder a los derechos, ejercerlos y no necesitar depender de alguien más para ello. No sé si alguien más quiera participar. Adelante, por favor.
también de este lado. Vamos, vaya. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Ahora? No, otra vez. ¿Hola? Sí, ¿no? Ahí van para auxiliar. Ahí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Me presento, soy Karen Vázquez de la Suboficina de Terreno de la Organización Internacional para las Migraciones. Y precisamente se nos hace muy importante tocar este punto, ¿no? Recordando el contexto migratorio en el cual nos encontramos actualmente, para recordar que en el mundo hay personas migrantes internacionales que representan alrededor del 3.6% de la población mundial. De este porcentaje se estima que 2/3 son personas trabajadoras migrantes. Es por eso que sabemos que conseguir trabajo puede ser un paso decisivo para lograr una integración social y económica sostenible en cualquier país. Con este propósito, la OIM promueve los beneficios de una migración laboral para los países de origen, ¿no? En este caso México, o destino, como sabemos, hay mucha migración mexicana en los Estados Unidos, desde una visión integral que evidencia la contribución de las personas trabajadoras migrantes no solo al desarrollo económico de las sociedades, sino también como una fuente de capital humano con habilidades y técnicas nuevas, tanto como empleados en compañías, emprendedores y así en todos los sectores. Nosotros actualmente colaboramos con el sector privado y público y tenemos vigentes 2 programas. Uno de ellos es Trabajadores del Mundo y el otro es Trabajadoras Migrantes del Programa Regional sobre Migración. Y pues refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando en pro de una migración humana, regular, segura y ordenada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen. Sí, por supuesto, la colaboración de los organismos internacionales ha sido fundamental porque fortalece las capacidades que tiene el Estado. También es cierto que como autoridades representantes son instituciones grandes, pero que tienen un mandato muy claro de qué es lo que se puede hacer. También hay el presupuesto pues siempre es limitado y cuando podemos estrechar lazos con otras instituciones pues nos permite focalizar, y esto también tiene que ver justo con la dinámica del país en donde tenemos tanto a nuestros connacionales que retornan y que tenemos que buscar la manera que puedan ejercer sus derechos, pero sobre todo las personas que vienen de otros países y que sobre todo quienes pasan por las cuestiones de regularización migratoria, que hacen todos los trámites para poder entrar a un empleo. También sabemos que sucede en ocasiones que tienen la documentación, pero el empleador no sabe cómo procesarlo, o al revés, no saben qué es lo que tienen que presentar, y es justamente ahí donde necesitamos también voceras y voceros que nos ayuden a decir, pues justo, tenemos todo lo que es necesario, y lleva también a la simplificación de trámites, a la identificación de capacidades, a la identificación de vacantes. Entonces, justamente son poblaciones prioritarias que también contemplamos, pues también para que genere bienestar en donde sea que las personas se inserten y que no se conviertan también polos de que solamente estemos priorizando alguna industria, algún sector. Entonces, justamente agradecemos mucho la participación y vamos en ese sentido. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Me presento Marco Uriel Ramírez López, actualmente desempeñándome en la Secretaría del Trabajo del Estado. 3 preguntas concisas. La primera, desde la premisa de que es un hecho de las deportaciones masivas hacia México, la primera pregunta, ¿de qué forma está preparado México? Si bien usted ahorita no hizo esa afirmación, lo hizo el moderador. Entonces, sería la primera pregunta. Contextualizo la segunda pregunta. Si bien como gobernados estamos acostumbrados a que el Estado haga políticas para ayudarnos a nosotros o ayudar a terceros, nosotros como ciudadanos o yo como ciudadano, ¿de qué forma podría apoyar a los migrantes? La tercera pregunta. Hace unos momentos la ponente Edith y el ponente Raúl hicieron un comentario sobre los tipos de políticas públicas respecto a la forma de ver el trabajo. En preciso, ahorita ya no está la ponente Edith, pero especificó de no enfocarnos tanto en las políticas de trabajo, en las políticas, más a grosso modo, políticas públicas. Pero la LIC EDIC hizo una mención respecto a las políticas educativas.
Entonces, desde mi perspectiva, si bien el Estado no puede interferir en cada núcleo familiar, desde mi perspectiva, yo creo que sí puede influir en el núcleo educativo. Entonces, desde esta premisa, ¿cuál sería el tema angular para hacer estas políticas educativas? O sea, no sé si me di a entender, pero el tema preciso que se debe de abordar, ya sea en la reforma o en una iniciativa de ley. No sé si me di a entender con mi pregunta. Vale, ahorita si quieres, Gracias. entonces, me parece que ahora es para también quienes me acompañan aquí, si quieren las dos primeras preguntas, y ahora pasamos contigo para lo de políticas educativas y retomo. Adelante, por favor. Referente a tus preguntas, si México está preparado para recibir gente que va a entrar en las deportaciones masivas que pretende realizar Estados Unidos. Sí, efectivamente ya estamos preparados, como lo dije hace rato, Oaxaca como zona sur y 3 estados más. Vamos a hacer un puente aéreo para recibir extranjeros, que es el aeropuerto de Tapachula, de Tuxtla, Villahermosa, Campeche y Oaxaca, ¿no? Es un aproximado de recibir 9 vuelos diarios, que equivale a 1,300 personas aproximadamente, entre extranjeros y mexicanos. Asimismo, todos los países del norte van a hacer lo mismo, justamente para suministrar el flujo migratorio en todo el país, ¿no? Y no saturar una sola entidad. Esa sería la respuesta, decirte que sí estamos preparados como gobierno federal, sí estamos preparados. ¿Y cómo puedes, tu segunda pregunta fue, cómo puedes apoyar a los migrantes, ¿no? A personas en contexto de movilidad, ¿no? Mira, nosotros como instituto y como parte del gobierno federal, pues es siempre el apoyo humanitario hacia las personas migrantes en contexto de movilidad. Siempre estamos, desde las estancias migratorias, desde diversos programas que tenemos para regularizarse, es la forma en que se apoya. Albergues, el sistema DIF, tiene los albergues que trabajamos muy de la mano para la gente que se quiere regularizar, sujetar a un procedimiento migratorio. Entonces, el apoyo lo tienen, como lo manifestaba hace rato. La naturaleza del migrante pues es caminar, es avanzar y no es quedarse, digamos el ejemplo, Oaxaca, ¿no? Todos quieren llegar o acercarse lo más posible al norte del país. ¿Qué pasa? Llegan al norte del país, regresan. Y entonces es un ciclo, van y vienen. Muchas veces hay gente que ya estuvo en Estados Unidos, las deportaron y vuelven a regresar. Entonces la naturaleza del migrante es esa. Sin embargo, las herramientas y el apoyo están, ¿no? Es simplemente que se quieran sujetar a los procesos ellos mismos. Perfecto, muchas gracias. Para la tercera pregunta sobre políticas educativas, no sé si Raúl quieras tomar la palabra. Gracias. Ahí ya, muchas gracias. Me gustaría ir abordando todos los comentarios que hubo desde antes. Por ejemplo, Eduardo Luna, el artista plástico, había dicho que quieren incluir formalmente a los jóvenes, irlos capacitando y demás. Yo creo que aquí ya se ha hablado mucho del programa que se inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha habido continuidad con la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que es un programa del cual ustedes pueden, servirse para los jóvenes y es Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un gran programa que llevamos más de casi 6 años y lo que va de y vemos que sí funciona y ahí está. Hay que aprovechar lo que hay, trabajar con lo que hay y luego ver para adelante para seguir haciendo los centros de capacitación. Pero ahí hay una buena herramienta a la cual se pueden llegar. Luego, Arturo Cortés. No, Arturo Cortés no hizo pregunta. Martín Hernández Caballero, de la Secretaría del Trabajo del Estado de Oaxaca, habla sobre cómo se puede integrar a las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, nosotros en Canacintra creemos que para integrar a las personas con discapacidad es muy importante tener tanto la integración del sector patronal como del gobierno como de los trabajadores.
que haya capacitación y desarrollo profesional para las personas con discapacidad, hacer programas específicos donde haya mentoría y acompañamiento para estas personas, que ya dijeron que no es discapacidad, dijeron capacidades diferentes, perdón, que tiene que haber incentivos fiscales, como lo habían dicho aquí, para reducir tanto cargas fiscales a aquellas empresas que promuevan la inclusión y permanencia de estas personas en grupos vulnerables, y hacer entornos laborales inclusivos. O sea, que estos incentivos fiscales sean también para todas aquellas empresas que hagan entornos laborales inclusivos. No nada más se refiere a una rampa para aquellas personas que tienen que ingresar en una silla de ruedas, sino también tenemos gente que es invidente o con debilidad visual. Hay que hacer, hay que promover y hay que premiar a aquellas empresas que hagan su entorno laboral inclusivo también para ellos, y hay gente también que no puede escuchar y demás. Entonces, a todas aquellas empresas que hagan de una u otra forma su entorno laboral inclusivo, yo creo que se le tiene que premiar, y es una de las políticas que podríamos hacer para poder incluir a estas personas. También hay que hacer accesibilidad física y tecnológica, ya que hoy en día no hay la tecnología suficiente para que estas personas desarrollen sus labores. Cómo una persona invidente puede hacer uso de la tecnología, de una computadora y demás. Existen programas hoy en día en el mundo, pero las empresas no los han adquirido. Hay que promover y facilitar para que las empresas puedan tener políticas donde tengan accesibilidad física y tecnológica, además de hacerle a las personas con discapacidad unos planes de carrera y que haya una interacción con la comunidad para que puedan integrarse estas personas, y un apoyo gubernamental como puede ser el subsidio a la seguridad social para todas las personas con capacidades diferentes. También se hablaba de consultas, sobre todo para la integración de la inclusión de pueblos indígenas. Como lo he manifestado en varios foros, eso es algo que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionó muy bien. Hizo consulta libre y a mano alzada de todas aquellas comunidades. Aquí no podemos hablar de inclusión si no se incluye a los pueblos indígenas en el desarrollo sostenible, porque ellos son esenciales no solo por su relación histórica con la tierra, sino también no podemos olvidar que ellos son guardianes de conocimientos ancestrales y pueden contribuir significativamente a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo económico. Hay que reconocerles sus derechos y autodeterminación, y hay que garantizar, como lo hizo el presidente López Obrador, y en este sexenio hay continuidad, a la consulta previa, libre e informada de cualquier desarrollo o inversión de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Y por último, tenemos la pregunta de Marco Uriel Ramírez López respecto de las políticas públicas y educativas. Bueno, pues esto es preparando a los jóvenes y capacitándolos. Y eso no le compete únicamente al gobierno, nos compete a todos como sociedad, le compete al sector patronal capacitar a los jóvenes para que permanezcan en un empleo, para que generen unos oficios, le compete al gobierno para crear políticas que estimulen la capacitación de los jóvenes, y le conviene también al sector obrero, a los sindicatos, donde ellos deben de capacitar también a los jóvenes agremiados para que de esa manera los tres integrantes, es decir, público, patronal y obrero, capacitemos en forma conjunta a toda la sociedad y tengamos una sociedad más justa y mucho mejor preparada para el futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Me parece que además esto ya nos permite ir redondeando una especie de conclusiones para poder ir cerrando también la mesa. Todo esto les comento que también se trabajará en una especie de relatorías, se tomará en cuenta en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, y si es que alguien tuviera alguna propuesta en concreto que quisieran plantear, la Presidencia ha habilitado una plataforma que se llama planeandojuntos.gov.mx, que toda la ciudadanía puede aprovechar. Se la repito, Planeando Juntos, es todo junto, .gov.mx, y ahí pueden registrar
cualquier propuesta que tengan, como se abrió para toda la ciudadanía. Entonces, como conclusión, hemos hablado de la importancia de incluir la inclusión de todos los grupos de la sociedad en el empleo, sobre todo grupos prioritarios, seguir respondiendo al cambio en la dinámica demográfica, porque esto seguirá avanzando, la simplificación de trámites, la formalización del empleo, estrechar los lazos entre distintos sectores y construir las políticas desde el diálogo, con ayuda de los organismos internacionales y otros aliados, por supuesto, generar más mecanismos de acceso al empleo y formalización del mismo, promover un sistema de cuidados para lograr la inclusión laboral efectiva, la formalización de tecnología y trabajos verdes frente a los cambios del mundo laboral, la importancia de colaboración entre sindicatos, empresas y el gobierno para lograr una formalización de empleo y la atención a personas repatriadas e inmigrantes para asegurar una movilidad laboral segura, ordenada y regular. Les agradecemos muchísimo haber atendido la convocatoria, quienes nos siguen también desde las redes. Gracias por todo lo que nos proponen, lo tomaremos en cuenta y eso sería todo por nuestra parte. Que tengan una muy buena tarde.